Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Muy buenas tardes, bienvenidos todos, Ministerios Graneros de José, de nuevo con ustedes. Continuamos con el libro octavo de Apocalipsis. Nos quedan este vídeo y el del próximo día para terminarlo. El capítulo 20 vamos a ver hoy, que se titula La ciudad de luz, y el capítulo 21, que se titula El río de la vida. Y finalizaremos con el 22, que es el anexo del Apocalipsis, que es donde Juan ya se refiere al su tiempo, el tiempo en el que él estaba viviendo, nuestro tiempo, ¿no? Real. Y bueno, pues sin más demoras vamos con ello. Capítulo 20, como les decía, la ciudad de luz. Con respecto a la Nueva Jerusalén, leemos en Apocalipsis 21-22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero, Arnion, son su templo. Ahora vamos a explicar un poquito más adelante lo que es el Arnion y en qué se diferencia del Amnon, ¿no? Juan dice que no hay templo físico en la Nueva Jerusalén porque es innecesario. La ciudad tiene un mejor templo que Pablo dijo que se estaba edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la piedra angular. Efesios 2 del 20 al 22. Este es el verdadero templo, no el templo físico reconstruido en Jerusalén que tantos esperan. Este templo incluye más que el Señor Dios y Jesucristo, incluye al cuerpo de Cristo también. Jesús es el Amnos, la palabra griega Amnos, que es el Cordero de Dios, el Cordero mayor, podríamos decir, y eso lo vemos en Juan 1:29 y 31, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Amnos, ¿no? Los Arnion son aquellos a quienes Pedro debía alimentar y cuidar en Juan 21:15, es decir, los corderitos, cuando le dice el Señor a Pedro después de la negación, apacienta a mis corderos, a mis corderitos, esos son el Arnion. Y como ya hemos mostrado anteriormente, Juan nunca usa la palabra Amnos en el libro de Apocalipsis, siempre usa Arnion y se refiere a la cabeza y cuerpo de Cristo completos, en este caso el Amnos unido al Arnion, pero en Apocalipsis se llama simplemente Arnion. No es solamente el Jesús, Señor Jesucristo, sino Jesucristo unido con sus corderitos. En otras palabras, Juan afirma la declaración de Pablo en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? La construcción de ese templo ha tomado miles de años porque debe incluir personas de todas las generaciones hasta el surgimiento de la Nueva Jerusalén, cuando el templo estará completo, es decir, toda la gente que ha sido realmente vencedora desde los tiempos de Adán hasta los días en que se cumpla la segunda venida, hasta los días de hoy podríamos decir. Este es el templo que Ageo previó en Ageo 2:9, cuya gloria sería mayor que el templo de Salomón. La nueva fuente de luz. Apocalipsis 21:23 continúa. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ha iluminado y su lumbrera es el Cordero. Juan se refería a la profecía de Isaías 60:19. Ya no tendréis más el sol por luz del día, ni la luna por resplandor os alumbrará, sino que tendréis al Señor por luz eterna y a vuestro Dios por vuestra gloria. Cuando Jesús se transfiguró en el monte en Mateo 17:2, la luz dentro de él resplandeció con esplendor. Dice así, y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
También debemos comparar esto con la experiencia de Moisés cuando bajó del otro monte con el rostro resplandeciente. Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí y las 2 tablas del testimonio estaban en las manos de Moisés mientras bajaba del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía a causa de su hablar con él. En ese momento Moisés se vio en la necesidad de cubrirse el rostro para no asustar al pueblo, porque aunque esta era una experiencia del nuevo pacto, él ministraba al pueblo del antiguo pacto. Pero ese velo es quitado en Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 3, del 13 al 16. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no miraran fijamente el fin de lo que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, porque solo es quitado en Cristo, y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo cubre su corazón, pero siempre que el hombre se vuelve al Señor, el velo es quitado. Esto, si lo quieren llevar al terreno práctico, es el velo que hay en Pentecostés, donde se da una mezcla del espíritu y la carne, y por tanto hay una visión borrosa, como el ciego cuando recibió el primer toque, decía: veo, pero veo a los hombres como árboles. Entonces el Señor le dio el segundo toque y empezó a ver con nitidez, con claridad. Pues eso ocurre cuando nos convertimos al Señor, eso es cuando morimos a la carne, cuando cruzamos el Jordán y entramos del lado del tabernáculo, donde la luz diáfana y transparente y completamente nítida de tabernáculos, de la Shequina, ya no es la luz de la menorá que está en el atrio intermedio de Pentecostés, nos está iluminando, nos da una revelación mayor. Así que no pretendamos comprender y juzgar a las personas que están ya recibiendo esa luz de tabernáculos con nuestra luz y con nuestra venda, con nuestras gafas oscuras de Pentecostés. La luz que brillaba en el rostro de Moisés estaba velada para ocultar la luz, pero el velo no impedía la visión de Moisés, sino la visión de los que estaban bajo el antiguo pacto. Y en Pentecostés, de alguna manera, pues la Iglesia todavía vive y se rige por el antiguo pacto, aunque no lo entienden, porque ellos piensan que están siguiendo el nuevo pacto, pero no es así, porque están haciendo sus obras. El que realmente entra al nuevo pacto es el que cree que las promesas de Dios se van a cumplir y que no es en las obras nuestras, sino es que es Dios el que hace las cosas y el que toma las iniciativas. Entonces, pues bueno, si uno está en el Pentecostés, simboliza estar en el desierto, estar viviendo según el alma, no viviendo en el espíritu. Es viviendo con esa mezcla, con ese velo, pues lógicamente no podemos discernir claramente las cosas. Nos tenemos que dar cuenta de que no podemos discernir esas cosas. Y no nos tienen que dar miedo los gigantes, que es lo que nosotros nos imaginamos precisamente mirándolos a través de ese velo, ni las nuevas revelaciones, ni el vino nuevo del otro lado, porque nos tendremos que dar cuenta algún momento de que los estamos viendo con esa luz que no nos deja ver claro. Bien, en otras palabras, aquellos que dependen de sus votos del antiguo pacto para salvarse tienen un velo sobre su corazón que les impide ser transfigurados como Moisés. Ese velo se quita solo cuando los hombres tienen fe en las promesas de Dios y el mediador del nuevo pacto, quien está llamado a realizar aquellas cosas que Dios ha prometido por la fuerza de su propia voluntad. Cuando los cristianos de hoy depositan su fe en su propia capacidad para cumplir sus votos de obediencia, permanecen bajo el antiguo pacto y un velo cubre su corazón. Ni siquiera se trata de que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo o a cumplirlo, ¿no? Sino se trata de que nos apartemos de un lado y que dejemos que Dios, el nuevo hombre, haga las cosas. Dios a través del nuevo hombre y no nosotros. En otras palabras, aún no son elegibles para la transfiguración porque la luz no puede penetrar el velo del antiguo pacto. Otra evidencia de tal velo es su incapacidad para ver más allá de un templo físico en Jerusalén, donde creen que vivirá Jesús y donde los sacerdotes levitas harán sacrificios de animales en su altar. La Nueva Jerusalén tiene su propia fuente de luz que viene desde adentro,
no necesita luz del sol ni de la luna. No se nos dice nada, no se nos dice si habrá un sol o una luna en esos días, porque el enfoque de Juan está en la luz interior. La luz de la enseñanza. Apocalipsis 21-24 continúa. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán su gloria a ella. Esta es una referencia a Isaías 63. Y vendrán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Nuevamente es claro que Isaías no estaba hablando de la vieja Jerusalén, sino de la nueva, porque así es como Juan interpreta y aplica la profecía. Esto tiene un doble cumplimiento. Primero, las naciones y los reyes llevarán su gloria a ella, es decir, a la ciudad. En segundo lugar, las naciones andarán a su luz, es decir, a la revelación de la verdad que procede de Cristo y de su cuerpo, de su templo, del Arnion. Esto supone que las naciones y los reyes continuarán existiendo en ese tiempo. Para que Cristo sea Rey de Reyes debe de haber reyes. Para que Cristo sea Señor de Señores debe de haber señores. Por lo tanto, los reyes, las naciones y las fronteras nacionales seguirán existiendo mientras las naciones aprenden los caminos de Dios. No es una transformación instantánea de todas las cosas de la tierra. Isaías 2, del 2 al 3 dice: y todas las naciones correrán hacia él, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe acerca de sus caminos, y para que andemos en sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén. Mientras que muchos hoy en día aplican esto a la Jerusalén terrenal y a la Sión sin acento terrenal, Juan, o Zion, según la King James Version, sería con Z, Juan aplica la profecía a la Nueva Jerusalén. Además, Hebreos 12:22 dice: pero vosotros habéis venido al monte Sión. Según la King James Version sería Sión o Zion, ¿no? Sión o Zion. Y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Bueno, puse la pausa para mirar y consultar eso. Bien, la verdad que en la King James Version dice Sion, no Zion con Z, pero así, por ejemplo, lo traducen la Diaglott Emphatic y la Biblia de Rotterdam y algunas otras. Zion, es decir, Zion con Z y Sion sin acento serían términos sinónimos. Bien, el monte Sión con acento, que es el monte Hermón en realidad, como nos dice Deuteronomio 4:48, está asociado con la Jerusalén celestial, es donde se transfiguró el Señor, no con la ciudad terrenal del mismo nombre. Es de hecho el monte Sión con acento o monte Hermón, que es el lugar donde Jesús se transfiguró. Deuteronomio 4:48 nos dice que el monte Sión es el monte Hermón. Por lo tanto, el monte Sión con acento es el lugar profético donde el pueblo del nuevo pacto se reúne para participar de la experiencia de la transfiguración de Jesús. A ponerlo en negrita eso. No obstante, este lugar de transfiguración ahora trasciende cualquier lugar terrenal, porque incluso el monte Hermón, es decir, Sión con acento, era solo un tipo de algo más grande. Las puertas abiertas. Apocalipsis 21, 25 al 27 concluye: y el día, porque allí no habrá noche, nunca... Y de día, porque allí no habrá noche, nunca se cerrarán sus puertas, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y nunca entrará en ella nada inmundo, ni nadie que practique abominaciones y mentiras, sino solamente aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Juan se estaba refiriendo a Isaías 60:11, diciendo: y tus puertas estarán abiertas de continuo, no se cerrarán de día ni de noche, para que los hombres traigan a ti las riquezas. Es la palabra hebrea chayil, en este caso no griega, sino el hebreo chayil, fuerza, riqueza, habilidad, recursos. Repito, para que los hombres traigan a ti las riquezas chayil de las naciones, con sus reyes llevados en procesión. Donde Isaías habla de los chayil,
es decir, los recursos de las naciones que se llevan a Jerusalén, Juan interpreta que esto significa la gloria y el honor de las naciones. No está hablando de regalos físicos, sino que estos reyes y estos señores reconocen que Jesús es la máxima autoridad y gobiernan bajo su autoridad, y le honran y le alaban y emplean los recursos de sus reinos, de sus señoríos, pues para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Esta es la verdadera riqueza de las naciones. No se trata de establecer un impuesto opresor sobre otras naciones, como han enseñado muchos hombres carnales y vengativos. Se refiere al hecho de que esos reyes entienden y creen plenamente que son meros mayordomos de cualquier parte de la tierra que les haya sido dada, y que Jesucristo es el heredero legítimo de todas las cosas. Por lo tanto, todos sus recursos son usados para la gloria y honra de Dios, como fue la intención del Creador desde el principio. Todos sus recursos, aquí lo tenemos de nuevo, son usados para la gloria y honra de Dios, como fue la intención del Creador desde el principio y no como ha venido siendo durante estos 6.000 años, salvo contadas excepciones. Las puertas de la ciudad estarán abiertas continuamente. En tiempos pasados las puertas de la ciudad se cerraban por la noche, pero en esta gran ciudad no hay noche. Durante ese tiempo parece que todavía habrá personas que no podrán acceder a la ciudad. Por eso, aunque las puertas permanezcan abiertas, los muros permanecerán. Y solo aquellos que alaban al Señor, que lo adoran, pueden entrar en la ciudad. Que adoran al Señor pueden entrar en la ciudad. Sin duda, el número de personas no elegibles disminuirá con el tiempo, pero sin embargo, Juan implica en Apocalipsis 21-27 que todavía habrá quienes practiquen la abominación y la mentira. Juan probablemente estaba aludiendo a la profecía de Isaías 52:1 que dice: despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete con tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más entrarán en ti incircuncisos ni inmundos. Y aunque eso se expresa en términos del antiguo pacto, tiene un cumplimiento del nuevo pacto. La verdadera circuncisión no es exterior, sino interior, Romanos 2:28-29, y los inmundos son los que no han sido lavados con la sangre de Cristo y el agua de la palabra, Juan 15:3. Joel 3:17 también profetiza: entonces sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Así Jerusalén será santa y los extraños es la palabra zur, extranjeros, no pasarán más por ella. Esta no es una declaración étnica acerca de que Jerusalén es solo para los israelitas. Esto es claro porque nunca fue contra la ley que un extranjero visitara la ciudad o su templo. De hecho, el templo debía ser una casa de oración para todo el pueblo, Isaías 56 del 6 al 7, incluidos los extranjeros. Esto lo sabía incluso Salomón, pues dedicó su templo para que todos los hombres adoraran a Dios independientemente de su origen étnico. Primero de Reyes 8 del 41 al 43. Por lo tanto, el término extranjero se refiere a alguien que no ha sido limpiado por la palabra y que no ha recibido la circuncisión del corazón, que es la señal del nuevo pacto, no la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón. Cuando morimos a la carne se rasga el velo y podemos entrar al lugar santísimo, se rasga el velo de nuestra alma, el velo es quitado, lo que comentábamos antes. Por tanto, el término extranjero se refiere a alguien que no ha sido limpiado por la palabra y que no ha recibido la circuncisión del corazón, que es la señal del nuevo pacto. Hemos repetido. Juan dice que los únicos que tendrán acceso a la ciudad son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La lista incluye a los que han sido engendrados por Dios, no a los que han sido engendrados por la carne natural. Estos, dice Pablo, ya no son extraños ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, Efesios 2:19. Esto termina el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, pero la descripción de Juan de la Nueva Jerusalén continúa en el próximo capítulo.
Bien, avanzamos, capítulo 21, el río de la vida. Apocalipsis 22 del 1 al 2 dice: Entonces me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. A ambos lados del río estaba el árbol de la vida, que daba 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Bueno, vamos a aclarar que el versículo 1 hay que leerlo incluyendo parte del 2, incluyendo la parte 2 que dice en medio de la calle, y lo vamos a explicar ahora por qué. Entonces el versículo 1 se leería así: Entonces me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle. Y después viene lo que continúa: a ambos lados del río, etcétera, etcétera. Primero, la King James Version dice río puro de agua de vida, pero los textos griegos no incluyen la palabra puro. Por supuesto, eso no significa que el agua sea impura, se trata de corregir la traducción como lo ha hecho la New American Standard Bible, arriba, que es el que hemos leído nosotros. En segundo lugar, debido a que el texto griego original no tenía puntuación y no separaban las palabras y no se separaban las palabras en versículos, la King James Version en el versículo 2 debería decir: en medio de la calle y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. Esta es una extraña contradicción, porque parece decir que el árbol de la vida estaba en medio de la calle, así como a ambos lados del río. Eso no puede ser. La New American Standard Bible pone el punto al final de calle, haciendo decir que el agua de vida fluía del trono por en medio de la calle, ver arriba, o sea, como lo hemos leído. La puntuación hace una diferencia en cómo leemos y entendemos el pasaje, y esto parece tener más sentido. 12 tipos de frutos. El árbol de la vida produce 12 clases de frutos. El Nuevo Testamento habla del fruto del Espíritu, que son 9. Habla del fruto del Espíritu, 9 de los cuales, voy a leerlo completo y luego les leo la nota para no liarnos. El árbol de la vida produce 12 clases de frutos. El Nuevo Testamento habla del fruto del Espíritu, 9 de los cuales se enumeran en Gálatas 5, 22 al 23. Entonces yo pongo una nota ahí. Según mi propio entendimiento es solo uno, compuesto de 8 matices, algo así como una naranja con 8 gajos, que siendo un solo fruto, el amor engloba las 8 características del amor: gozo, paz, etc. El fruto es uno solo, Cristo formado en nosotros, la esperanza de gloria, como dice el versículo, ¿verdad? Porque Él es amor, y sabemos que lo definido no debe formar parte de la definición. Esa es una nota que yo incluyo ahí y que creo que la voy a poner mejor aquí al final de esto otro. Bien. El texto se leería así: más el fruto, fíjese que dice él, resalto el él con letra azul y mayúscula, el fruto del Espíritu es amor. Por lo tanto, si es él, es uno, es el amor, ¿no? Y yo añado también en ese texto que es, leemos así: más el fruto del Espíritu es amor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el amor, ¿qué es? Es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. El que ama cumple con todas esas características. Junto con la bondad, en Efesios 5:9 se añaden otros dos: justicia y verdad. Aquí el doctor Stephen Jones está tratando de buscar los 12 frutos del árbol de la vida, pues en los textos de Gálatas, en el texto de Gálatas 5, 22 al 23, junto con el texto de Romanos 6, 22, y junto con otro texto que es el de Efesios 5, 9. Y entonces así coge dos que se dicen en Efesios 5, 9, que es la justicia y la verdad, se añaden ahí, y después en Romanos se añade la santificación o la santidad. Y así serían 9 de Gálatas más 2 de Efesios, serían 11, y más 1 de Romanos 6 serían los 12. Pero como les digo yo, bueno, esa nota, yo no sé, a mí me parece que se dice el fruto, no los frutos.
Entonces no sé, yo pongo esa nota ahí porque no acabo de verlo claro. Pero bueno, el doctor Stephen Young, como saben, es mucho más, es un maestro mucho más allá de lo que yo pudiera serlo. Bueno, pues vamos a continuar leyendo lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Justo con la bondad, en Efesios 5:9 se añaden otros dos, los que les decía, justicia y verdad, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Bondad era el que estaba antes, que hemos ya visto, y luego están aquí añadiéndose la justicia y la verdad. En este versículo, bondad es una repetición de Gálatas 5:22, así que esto hace 11 tipos de fruto. Yo pongo en la nota, serían 10, que serían 8 más 2, o en todo caso, si contamos los 8 como 1, serían 1 más 2 igual a 3. Y si contamos Gálatas no como 8, sino como 1, ¿se entiende? El último tipo de fruto es la santificación o santidad que se encuentra en Romanos 6:22, según la Reina Valera o King James Version. Esto hace un total de 12. Es decir, según la nota que he puesto yo, serían no 12, sino 11 o 4, que sería 1 más 3 si contamos Gálatas como 1. Bien, ahí les queda eso para que lo mediten. Yo todavía no logro conciliarlo, pero bueno, el doctor Stephen Young lo incluye así, pues bueno, lo podemos incluir así. Esto hace un total de 12 tipos de frutos enumerados en el Nuevo Testamento que debemos exhibir al mundo. También podríamos ver el árbol de la vida como el amor, con sus 11 características, siendo estas 8 de Gálatas, 2 de Efesios y 1 de Romanos. 11 características. Bueno, eso no sé si encaja. Desde luego, sería sumar las características más el fruto, el árbol de la vida, que sería el 1, pues seríamos a 12, pero es como sumar cosas que son heterogéneas, que no son homogéneas. Bien, el árbol de la vida. La Biblia comienza con el árbol de la vida en el libro de Génesis y también termina con él. Su característica más obvia, como lo indica su nombre, es que es la fuente de la inmortalidad o la vida. Esta función no tendría ningún sentido si consideráramos que todos ya son inmortales. De hecho, Adán y Eva fueron cortados de este árbol en Génesis 3, 22, 24 para evitar que fueran inmortales en su estado pecaminoso. Asimismo, en Apocalipsis 21, 27 y 22, 14 queda claro que sólo los justos tendrán acceso a este árbol de la vida. Hablando de Cristo, Pablo dice en 1 Tito 6, 16, será 1 de Timoteo 6:16, que sólo él posee la inmortalidad. Bien, la clara implicación es que los injustos no tienen inmortalidad. La inmortalidad es un asunto relacionado con el alma y el cuerpo, no con el espíritu per se. Alcanzar la inmortalidad es revertir todos los efectos de la maldición de la muerte que plaga a todos los hombres a causa del pecado de Adán, como nos dice Romanos 5:12. El agua de vida en Ezequiel. La visión de Juan del agua de vida en Apocalipsis 21 es similar a la que se encuentra en Ezequiel 47. Solo comparando las dos podremos obtener una mejor imagen de esta escena. Ezequiel 47:1 dice: Entonces me hizo volver a la puerta de la casa, y he aquí el agua salía de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la casa miraba hacia el oriente. Y el agua fluía desde debajo del lado derecho de la casa, desde el lado sur del altar. La casa es el templo o la casa del Señor. Muchos han interpretado las visiones de Ezequiel en los capítulos 40-48 de una manera carnal, como diciendo que los judíos pronto construirán un templo en el sitio antiguo de Jerusalén, donde estaba el viejo templo, donde Jesús vivirá y reinará en la tierra como un monarca humano. Tales personas asumen que la nueva Jerusalén es simplemente la vieja Jerusalén restaurada en el antiguo lugar, un edificio hecho con madera, piedras y adornos de oro. Pero claro, esto claramente no es así. Yo no sé si se llegará a construir ese templo, es probable que no.
Y si se llega a construir no va a durar mucho tiempo porque Jerusalén va a ser destruida completamente, tal como profetiza Jeremías. Y por otra parte, si es que se llega a construir, nunca será habitado por la gloria de Dios, porque dice que el Señor abandonó Jerusalén como abandonó Silo, y Silo la abandonó para no regresar jamás. Y la gloria del Señor ha abandonado Jerusalén y no va a volver a regresar ahí, porque ahora la gloria del Señor es donde Él pone su nombre, y Él pone su nombre en la frente de sus vencedores. El templo hecho de piedras vivas, que lo forman los vencedores. Pero como ya hemos mostrado, Juan nos dice, los vencedores entiende el arnion con el Cordero, con Jesús. Pero como ya hemos mostrado, Juan nos dice en Apocalipsis 21-22 que esta ciudad no tiene necesidad de tal templo porque el pueblo mismo le sirve de templo. Ezequiel escribe sobre la Nueva Jerusalén usando imágenes del Antiguo Pacto, pero esto no significa que sus palabras deban ser interpretadas a través de los ojos del Antiguo Pacto, como lo hacen tantos. Si se hubiera construido en el tiempo de Ezequiel, ciertamente habría sido una estructura carnal como se describe, pero el nuevo templo debe ser visto bajo la misma luz que nuestra visión de la Nueva Jerusalén y el nuevo monte de Sión, obviamente, en el plano espiritual, no en un plano físico. Es de este nuevo templo de donde fluye el río, según Apocalipsis 22:1. La visión de Ezequiel le llegó a un contexto del antiguo pacto que la gente entendería, con un río que fluía desde el templo de Jerusalén hasta el Mar Muerto. El agua que fluía era un bien vital en el paisaje del desierto, por lo que sin duda la gente de esa época interpretaría su visión en términos bastante literales. Todavía no podían conocer el gran plan de Dios, y sin embargo el río de Ezequiel es milagroso de otra manera. Se dice que el río tiene solo un tobillo de profundidad en su origen, pero se vuelve más profundo a medida que fluye a través del desierto, hasta que es tan profundo y rápido que no se puede vadear, 47:5. Esto es, por supuesto, lo opuesto a los ríos naturales, a menos que otros afluentes fluyan a él a lo largo del camino. Pero el profeta no dice nada de otros ríos, ni existieron tales ríos entre Jerusalén y el Mar Muerto. Así que esto seguramente le da a la gente una pista de que este no es un río ordinario. El árbol de la vida. Ezequiel 47:7 dice: Ahora bien, cuando hube regresado, he aquí, a la orilla del río había muchos árboles, a un lado y al otro. En la visión de Juan de Apocalipsis 22 hay un solo árbol, el árbol de la vida, a ambos lados del río. En Ezequiel 47 parece haber muchísimos árboles a ambos lados del río. Si todos los árboles son un solo árbol, o si debemos ver esto como un bosque que tiene muchos árboles, es una cuestión de perspectiva profética. Las cosas espirituales a menudo se representan como objetos físicos, pero el espíritu no está sujeto a las mismas reglas físicas. Los objetos espirituales no ocupan espacio ni están sujetos al tiempo, pero debido a que nuestras mentes carnales no pueden comprender las cosas espirituales, necesitamos metáforas terrenales para comprenderlas. Cuando tenemos diferentes metáforas de diferentes profetas, no debemos interpretarlas como contradictorias. Me parece que la descripción de Juan de 12 tipos de frutos indica muchos tipos de árboles, todos los cuales son colectivamente un árbol de vida. Es ahí sí, un solo árbol de vida. Es Cristo, es el amor. En Ezequiel 47:12 leemos: y junto al río, a su orilla de un lado y del otro, crecerán toda clase de árboles para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni su fruto faltará. Cada mes darán a luz, porque sus aguas brotan del santuario, y su fruto será para alimento y sus hojas para sanación. La sanación no es específica en este versículo, pero los versículos 8 al 10 aclaran que su propósito principal es sanar el mar muerto y hacerlo habitable para los peces. Los enjambres de peces son un símbolo bíblico de la vida misma. Así que ahora vamos a analizar, atentos a esta parte que es muy interesante, lo que es el mar muerto y los peces.
porque es función de lo que simbolice el mar muerte, pues los peces deben entenderse en la misma dirección, en el mismo sentido espiritual. Bien, el mar muerto. Probablemente el factor más importante es que mientras Ezequiel ve la tierra de Canaán desde Jerusalén hasta el mar muerto, Juan la interpreta de manera más universal. Ezequiel ve al río sanando el mar muerto, mientras que Juan lo ve sanando a las naciones por medio de los árboles frutales. En otras palabras, el mar muerto sin vida representa a las naciones y el mar muerto, es decir, las naciones, que es el mar muerto de la humanidad. Por tanto, el mar muerto sin vida representa a las naciones, el mar muerto de la humanidad, repetimos. Todos están muertos, incluso mientras caminan sobre la tierra, porque el pecado de Adán hizo mortales a todos los hombres. Cuando el agua viva fluye hacia este mar muerto, los peces pueden vivir allí. Entonces, si las naciones, obviamente, si el mar muerto son las naciones, pues los peces del mar, obviamente, que son pues los pobladores de esas aguas, de esas naciones, ¿no? Si el mar muerto representa a las naciones, entonces los peces han de representar a la gente de todas las naciones. Los enjambres de peces que se ven en el antiguo mar muerto ahora lo convierten en un mar vivo, en el antiguo mar muerto, entre comillas, ahora lo convierten en un mar vivo. Al comprender la profecía del mar muerto, también debemos notar que Ezequiel vio esto como un proceso, no como un evento instantáneo. Entonces debemos vincular este mar muerto con el lago de fuego, donde las personas permanecen bajo juicio mientras aprenden la justicia hasta el jubileo de la creación, donde estarán completamente restaurados como todos los que ya lo han sido anteriormente. En este caso serían los vencedores y la Iglesia, ¿verdad? El propósito del juicio divino es revertir la maldición de muerte sobre la humanidad que vino por el pecado de Adán. Como dice Juan en Apocalipsis 22:3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Las naciones y los vencedores. Dios mantendrá una distinción entre los siervos de Dios y las naciones que son sanadas y vivificadas como enjambres de peces. De esos siervos leemos en Apocalipsis 22, 4 al 5. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y reinarán por los siglos de los siglos, que es Aionas, Ton, Aionian, las edades de las edades. Los vencedores son parte del templo de Dios y de la Nueva Jerusalén, donde Dios consideró apropiado colocar su nombre, después de abandonar el templo de la vieja Jerusalén como abandonó Silo, Jeremías 7 del 12 al 14. El nuevo templo está vivo porque está edificado con piedras vivas, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Efesios 2 del 20 al 22 y Primera de Pedro 2 al 5. Así que tenemos que primero los que pueden entrar en la Nueva Jerusalén pues son los vencedores al comienzo del milenio, después al final del milenio será el resto de la Iglesia, una vez disciplinada, pues se podrán incorporar y podrán entrar por las puertas a la Nueva Jerusalén, y al final del gran jubileo de la creación, al final de la edad del lago de fuego, pues toda la humanidad habrá sido restaurada y ya también podrá formar parte. El lugar donde Dios escribe su nombre ha cambiado a lo largo de los siglos. Dios les dijo a los israelitas: id ahora a mi lugar que estaba en Silo, donde hice habitar mi nombre al principio, Jeremías 7:12. Luego habló del templo de Jerusalén diciendo: por tanto, haré la casa sobre la cual es invocado mi nombre, como hice con Silo, Jeremías 7:14. En otras palabras, el nombre de Dios había sido removido de Silo y colocado en Jerusalén. Sin embargo, debido a que Jerusalén se había vuelto más corrupta que Silo, Dios estaba a punto de quitar su nombre de ese lugar también, y como sabemos lo quitó, y el templo fue destruido y pues fueron llevados otra vez en un cautiverio ya no de madera, como estaba con Roma, sino que ahora cautivos en Roma, pero bajo un yugo de hierro porque fueron dispersados también.
La ubicación final de su nombre será en la frente de aquellos que están sellados, marcados con la firma de Dios. Esta es la ubicación de su nueva casa. Aunque se representa al pueblo en términos de un templo, no significa que Dios tenga la intención de poner su nombre en una estructura de piedra en Jerusalén, como lo hizo en años pasados. Bien, Apocalipsis 21:5 dice: y no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ayonas ton ayonian, los siglos de los siglos, las edades de las edades, ¿verdad? Estos que tienen la marca, es decir, el nombre de Dios en sus frentes, tendrán luz dentro de sí mismos y no necesitarán fuentes de luz externas. Sus cuerpos se transfigurarán para parecerse al cuerpo de Jesús cuando se transfiguró en el monte en Mateo 17:2. Esta es, por supuesto, la recompensa de los santos, el propósito de la fiesta de tabernáculos y la meta de la historia. Ellos reinarán por los siglos de los siglos, enseñando y entrenando al resto de la humanidad en los caminos de Dios, hasta que todos sean completamente restaurados y Dios sea todo en todos, no solo en algunos. Dios es el ganador porque recupera todo lo que se perdió. Así como por un solo hombre entró el pecado y por lo cual todos pecaron, así por un solo hombre reinó la vida y todos reinaremos en vida. Apocalipsis 22:5 es el final apropiado de la revelación dada a Juan. Termina con la gran revelación del río de vida fluyendo hacia todos. El árbol de la vida finalmente estará disponible para todos, luego de ser custodiado por los querubines que fueron asignados para restringir el acceso del hombre a la inmortalidad desde Génesis 3:24. Las naciones son sanadas por las hojas del árbol de la vida y su fruto las sostiene. Se quita la maldición de la tierra, Apocalipsis 22:3, que había sido impuesta desde el pecado de Adán, Génesis 3:17. Dios reclama y es dueño de todo, porque su nombre estará en sus frentes, Apocalipsis 22:4. Además, la luz plena del conocimiento de Cristo brillará por toda la tierra a medida que se cumple la promesa del nuevo pacto. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, dice Hebreos 8:11. La declaración culminante en Apocalipsis 22:5 es: y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos quedamos para ver, como les dije, el capítulo 22, que es el anexo. Al final viene una bibliografía que lógicamente es muy amplia de los libros que el doctor Stephen Jones se ha apoyado o ha tomado algo, y de un montón del resto de sus libros. Y con eso, pues que será mañana, jueves o si no el viernes, para terminar la semana, pues habremos completado ya el libro octavo, y esto me da mucha satisfacción, porque ya serán 4 libros completos que ustedes disponen en vídeo. Yo a veces comento a mi mujer, un libro, 8 libros, calcule, son de 100 y 100 y pico páginas, calcúlale que andarán por las 1000 páginas. ¿Cuánto se leen 1000 páginas? ¿Cuánto se van a escuchar tropecientas horas de vídeo? Pero bueno, el Señor sabe a los que llama a ser bien informados, a conocer esta revelación a fondo, y bueno, pues Él suscitará y llevará al sitio donde puedan encontrarlo a los que tengan que conocerlos y a los cuales Él capacitará por gracia, porque esto lógicamente, como todo, es un don. Así que oro hoy para que el Señor les dé hambre y sed para poder buscarle y para poder leer. Y la única forma de buscarle es leer la palabra y recibir la palabra, comer el cordero en todos los formatos. En la oración, en la lectura de la Biblia, en la lectura de libros cristianos, en los servicios cúlticos, si es que ustedes están asistiendo a alguna congregación, en la comunión con los hermanos,
etcétera, etcétera. Bueno, les dejo en las manos del Señor para que los cuide, los apaciente, y yo les veo, Dios mediante, mañana, como les dije, o pasado mañana. Hasta entonces, pásenlo bien.